pobladores más antiguos de lo que hoy llamamos Mesoamérica se remontan a unos 20.000 o tal vez 30.000 años antes de Cristo. Vivían de la recolección de plantas silvestres y de la caza de animales, para lo cual crearon toda una industria de instrumentos, principalmente de piedra. Posteriormente, entre los años 7.000 a 5.000 antes de Cristo, en el llamado periodo precerámico, los grupos humanos llevaban una existencia seminómada. La constante búsqueda y selección de plantas comestibles hizo que comenzaran a observar y más tarde a conocer el ritmo de crecimiento de las plantas y su capacidad de reproducción, dando paso a una verdadera revolución al descubrir el hombre la agricultura. Las primeras plantas cultivadas fueron el aguacate, el maíz, frijol, calabaza y chile. Más tarde, hacia los años 2500 a 1300 a.C., se observa el nacimiento de las aldeas agrícolas. Estas aldeas sedentarias registran un notable aumento de la población, favorecidos por el gran desarrollo de la agricultura, que al producir mayores cantidades de alimentos, permite saciar a un mayor número de individuos. Todos estos elementos marcan el comienzo de un cambio fundamental que da paso al nacimiento de la cultura olmeca y se ponen las bases de las futuras civilizaciones mesoamericanas. La discusión sobre los olmecas comienza en 1862, cuando el anticuario José Melgar supo de la existencia de una cabeza colosal en Tres Zapotes, Veracruz, y quedó sorprendido por su belleza y por el tipo etiópico que según él representaba. Concluyó superficialmente que aquella cabeza demostraba que había habido negros en Mesoamérica. Muchos descubrimientos se generaron a partir de esa fecha. Pequeñas esculturas en piedras semipreciosas, cabezas colosales y altares monolíticos, todos con el jaguar como motivo básico. Después de muchos años, en 1929, Saville define las características fundamentales del arte olmeca, y en 1932, Belán se dio cuenta de que las figuras de jaguar y de niño pertenecen a un mismo estilo artístico que no corresponde al de los aztecas, mayas, toltecas y zapotecas. Aquellos trabajos fueron la base para el descubrimiento de lo que hoy sabemos fue la primera civilización de Mesoamérica. Se considera a los olmecas como la primera gran civilización de Mesoamérica. Esta característica se les atribuye ya que esta sociedad muestra características muy interesantes, como por ejemplo una planificación de sus centros urbanos, un conocimiento del calendario y una estratificación profunda también en la sociedad misma. Así, entre los años 1200 a 600 antes de nuestra era, vemos la presencia en diversos lugares de Mesoamérica de características propias de esta civilización. Lugares, por ejemplo, como La Venta en Tabasco o diversos sitios en Veracruz, entre los que sobresalen Tres Zapotes o San Lorenzo, Tenochtitlan, son ya típicos y característicos de lo que es este grupo, esta civilización. También en lugares como Guerrero, recientemente se han podido excavar sitios que muestran la presencia olmeca en el lugar. Tal es el caso, por ejemplo, de Teopantecuanitlán, en donde recientes excavaciones del Instituto Nacional de Antropología han permitido conocer inclusive fechas muy tempranas para esta localidad. También
en cuevas como en Justlahuaca, en el mismo estado de Guerrero, podemos ver la presencia olmeca, pero ahora también en pintura en las paredes rocosas. Así, un personaje, por ejemplo, sentado, policromado, nos muestra ya las típicas características de este grupo. En Morelos también vemos la presencia olmeca en sitios como Chalcatzingo, en donde podemos apreciar a personajes que representan guerreros armados de lanzas y también algunos elementos míticos. Y también en el centro de México vemos esta presencia, por ejemplo, en lugares como en Tlatilco, en donde hacia el año 1000 podemos apreciar también influencias de este grupo. Por cierto, que muchos de estos elementos los conocemos ahora debido al avance de la investigación sobre los olmecas, pero allá, en los inicios de los años 40, se dio una gran polémica entre diversos especialistas tratando de definir precisamente a la cultura olmeca. En 1942, la Sociedad Mexicana de Antropología organizó una mesa redonda sobre problemas de los olmecas. Se trataba de poner al día los conocimientos que por entonces se tenían de esa nueva cultura, sobre todo porque los arqueólogos norteamericanos pensaban que la cultura olmeca debería ubicarse en el periodo clásico, mientras que para los mexicanos era mucho más antigua. En esa mesa redonda, Caso afirmó que la cultura olmeca era la madre de otras culturas como la maya, la teotihuacana, la zapoteca, la del Tajín y otras. Kirchhoff apuntó que algunos rasgos culturales de los olmecas eran de gran antigüedad, entre ellos la nariguera, la barba, el tatuaje, etc., los cuales aparecían ya en los restos arqueológicos más antiguos de la tierra del Hule. Jiménez Moreno propuso nombres como paleolmeca o preolmeca, etc., pero ninguno tuvo aceptación, ya que el término olmeca había echado raíces. Covarrubias decía que el estilo artístico estaba conectado, lejana pero evidentemente, con el arte teotihuacano, totonaco, maya y con los objetos zapotecas, los cuales mientras más antiguos tendían a ser más olmecas. Por su parte, Stirling establecía que el estilo olmeca es característico y fácilmente reconocible y que una de sus peculiaridades es su poderosa simplicidad. A partir de esa mesa redonda de 1942, se dio un gran empuje al conocimiento de la civilización olmeca y a partir de ella, los nuevos descubrimientos y estudios se fueron correlacionando con el periodo formativo de Mesoamérica. Uno de los rasgos característicos de la cultura olmeca es aquel que se relaciona con el jaguar. Así, en una de las más conocidas representaciones lo vemos presente, por ejemplo, en rostros humanos. Aquí tenemos dos ejemplos en los que podemos apreciar esas características. La comisura de los labios hacia abajo, el labio superior más protuberante, los colmillos que emergen de la boca o de las fauces, en fin, toda una presencia en que vemos que el olmeca de alguna manera había deificado, había relacionado al animal con los dioses mismos. El jaguar es el símbolo que encontró el olmeca para representar al universo. Es el día y el sol por su piel dorada y la noche y la oscuridad por sus manchas negras. Es el creador de todo lo existente y responsable de todas las calamidades. Rugido, rayo, fuego y trueno. También es la tierra, porque camina por ella como dueño orgulloso y devorador de vida, que nace de las cavernas, entrada y salida del corazón de la tierra. ¿Qué otro animal mesoamericano es capaz de matar y alimentarse con el hombre? Y por la misma razón, ¿a qué otro animal se le podía tener más respeto y miedo? ¿Cómo era posible que tuviera tanto poder?
Dice el doctor Román Piñachán que este altar, conocido como el número 4, representa a la deidad tierra, y el nicho es la caverna, símbolo de las entrañas de la tierra, vientre o matriz de donde nacen los seres humanos. El personaje saliente es el representante del dios, y la cuerda parecería ser el símbolo de la unión de la tierra con el cielo, del hombre con el dios. Hacia el año 1000 a.C., se producen profundas transformaciones sociales y culturales que impulsan el nacimiento de sociedades complejas y la construcción de los primeros centros ceremoniales preurbanos. Hay una gran proliferación de aldeas y un notable aumento de la población debido a la abundancia de alimentos ligada a la introducción de nuevas técnicas agrícolas, como el empleo de un incipiente terraceado, el riego por medio de canales y mejores formas de almacenamiento de las cosechas. Las innovaciones tecnológicas y los desarrollos sociales hacen que algunas aldeas se transformen en comunidades mayores a las que se unen otras aldeas. Es precisamente en estos centros donde se aprecia el cambio del sistema social de la comunidad y el aprovechamiento del ambiente físico, así como la formación de una clase intelectual sacerdotal y una notable evolución tecnológica.
Los olmecas disfrutaron de una vegetación y de una fauna propias de un clima cálido, húmedo o tropical, de una selva en la que predominaban plantas como el cedro, la caoba y la ceiba, y animales como los monos aulladores o zaraguatos, los monos arañas o micos, los venados, los papagayos, los armadillos, los jaguares y pumas, los caimanes, las nutrias y varias aves acuáticas. En principio podría parecer un ambiente hostil e insalubre, pero es fundamental notar cómo la abundancia de agua les permitió obtener de 2 a 3 cosechas anuales y con ello ser un pueblo autosuficiente y sumamente rico. La fauna para los olmecas fue un motivo central de su trabajo artístico. Aquí vemos, por ejemplo, la representación de un delfín. En el tallado de los bajorrelieves y en particular de las estelas, los olmecas lograron dominar de modo absoluto los materiales empleados. Esto se advierte en la limpieza de las formas, ya que por complicadas que fueran, siempre surgían íntegras en todos sus detalles. En esta estela sorprende la presencia de un tiburón. Pero el jaguar siempre se revela como la figura dominante, y el animal comienza a convertirse en hombre. Los grandes centros olmecas son los primeros planificados de Mesoamérica. Un caso típico lo tenemos en La Venta, en Tabasco. Asentados allá por el año 1000 antes de nuestra era, ocupan un área pantanosa y dentro de ella van a ubicar su ciudad, su gran centro ceremonial. Aquí precisamente podemos apreciar cómo ya había una orientación específica, en este caso de norte a sur, lo cual, por cierto, va a perdurar en ciudades posteriores mesoamericanas. Pero también podemos ver cómo se utilizan ya o se planifican una serie de plazas rodeadas o enmarcadas por edificios como son las que podemos apreciar aquí. El gran edificio o edificio principal es este enorme montículo de tierra compactada, cuya forma se ha discutido si realmente era cuadrada o si tenía ya forma de una especie de cono volcánico. La realidad es que ya vemos esta presencia tan importante de una planificación y de una orientación en los grandes centros olmecas. La Venta en Tabasco se levanta sobre una isla rodeada por ríos y pantanos.
ocupó una superficie de 5 kilómetros cuadrados y representó el centro olmeca más amplio, además de ser probablemente el núcleo religioso, político y económico más importante, por lo menos en una época. La pirámide principal está construida con arcilla. Su base es irregular aunque tiende al círculo. Mide unos 128 metros de diámetro y 31 de altura. Tiene 10 plegamientos en sus paredes laterales, por eso recuerda la forma de un cono erosionado. También es posible ver una plaza o centro ceremonial rodeada por una especie de empalizada hecha a base de columnas de basalto, pentagonales o hexagonales, y con sus extremos algo redondeados. Cada una pesa entre 700 kilos a 1 tonelada. Hay además adoratorios protegidos por bloques de basalto y en las proximidades se levantan conjuntos de estructuras menores, hechas generalmente de tierra. Los olmecas planificaron cuidadosamente la ciudad según los puntos cardinales. Esto les ha permitido pensar a los investigadores que ya contaban con conocimientos astronómicos y que tenían una religión muy avanzada. En la venta se han encontrado cerca de 90 esculturas, la mayoría semienterradas, y no hay duda de que otras aún se encuentran allí, escondiendo su misterio, sus recuerdos y sabiduría. El desarrollo económico de los olmecas se incrementó debido al comercio, a la producción de objetos de lujo y a la recaudación de tributos. Así, las aldeas tenían que entregar a las ciudades alimentos, materiales, artesanías y mano de obra para llevar a cabo ciertos trabajos públicos. Este tipo de economía permitió el mantenimiento y el enriquecimiento de los centros urbanos en donde se concentraba la clase directora de la sociedad, es decir, sacerdotes, militares, administradores, así como los artesanos especializados, mientras que la población campesina vivía alrededor de los conjuntos mayores. Los centros urbanos, como La Venta, San Lorenzo, Tres Zapotes y otros, fueron unidades políticas y comerciales que ejercían su poder sobre las poblaciones agrícolas que se encontraban a su alrededor, y en esas aldeas la unidad familiar y la solidaridad del parentesco fueron el principal núcleo de la sociedad. Algunas estelas nos permiten imaginar que entre los olmecas, los guerreros debieron tener un lugar predominante, aunque siempre relacionado con los sacerdotes y las divinidades. No nos podríamos explicar de otra manera la forma por la que consiguieron la mano de obra para construir sus enormes ciudades y monumentos. Aparentemente con ellos comienza el uso mesoamericano de avasallar a otras comunidades para obtener tributo en especie o en mano de obra. En La Venta se hizo un hallazgo sensacional. A casi 6 metros de profundidad se halló un depósito de 28 hileras superpuestas y compactas de bloques de serpentina verde, olivo y azul. Encima de este inmenso bloque de casi 1 tonelada de peso se encontró un mosaico con la cara de una serpiente, con la frente hendida y 4 elementos a manera de rombos que recuerdan las manchas de la piel de la serpiente de cascabel.
El culto a los muertos era muy complejo, especialmente para las personas de rango que eran enterradas en montículos funerarios o en tumbas, como la Casa del Jaguar o Tumba A de la Venta, que está formada con 40 columnas de basalto, de las cuales 10 forman la cubierta. En el interior del sepulcro se hallaron figurillas y utensilios cubiertos de polvo rojo de cinabrio, como se acostumbraba a hacer en las ofrendas fúnebres. Muchos son los ejemplos de escultura olmeca que nos hablan precisamente del grado de desarrollo que alcanzaron en esta disciplina. Y un buen ejemplo lo tenemos aquí, en esta figura antropomorfa procedente de San Lorenzo Tenochtitlan. Podemos ver cómo está la pieza trabajada, inclusive con esta característica de no tener los brazos, o posiblemente era para colocárseles, para armárseles, y también los elementos que adornan al personaje, tanto en las rodillas, en la pantorrilla, como en el pecho, como podemos apreciar en este punto. Por cierto, que muchas de las piedras de la, digamos, de la materia prima para hacer la escultura no era propia de la venta o de los lugares cercanos, sino que provenía de sitios mucho más alejados, y desde allá eran trasladados hasta los lugares olmecas para ser esculpidos y ser trabajados allí mismo. En la tierra olmeca, de superficies planas, pantanos y ríos, no existía la piedra que necesitaban para labrar sus formidables monumentos. Sin embargo, a un centenar de kilómetros en la región de los Tuxtlas, donde se encuentra la laguna de Catemaco, estaban los grandes bloques de basalto. Piensan la mayoría de los investigadores que los olmecas utilizaron los ríos y el mar a lo largo de sus costas para transportar los enormes bloques de 20 toneladas y más. Ahí donde no había animales de tiro y ninguna otra fuente de energía más que los músculos del hombre, el transporte por agua fue el más eficaz. Así el pueblo olmeca fue capaz de dominar a su medio ambiente. Derribó árboles, quemó la selva para hacer campos de cultivo, transportó enormes bloques de basalto, fue muy lejos a buscar jades y serpentinas, construyó pirámides y templos. Todo esto bajo las pesadas lluvias y en un calor de horno, en lucha con las plantas, los insectos y las serpientes. Fue un pueblo para el que no existía la adversidad. Hay una manifestación en que los olmecas van a destacar de una manera impresionante. Es la escultura. Así conocemos desde las grandes cabezas monumentales como la que tenemos aquí, o los altares también muy conocidos o estelas, hasta la lapidaria menor trabajada de una manera magnífica en piedras verdes, en jadeitas, en jades. Y ya que hablamos de las cabezas olmecas,
debemos decir que es uno de los elementos quizá por los que mejor se identifica a la cultura olmeca. Y en esta cabeza podemos apreciar algunos de los elementos, de las características típicas del olmeca, desde la nariz achatada, como la podemos apreciar aquí, los labios abultados, que en ocasiones llegan a tener también esta característica de lo que se llama la boca de jaguar, y el típico casco que adorna la parte superior. 16 cabezas han sido detectadas hasta ahora en lugares como San Lorenzo, Tenochtitlan, como Tres Zapotes y La Venta. Por cierto, que se ha tratado de interpretar qué representan estas cabezas monumentales. Se ha dicho que a lo mejor son jugadores de pelota, la cabeza decapitada, que son o representan a gobernantes. La realidad es que hasta el momento no hay una explicación exacta de lo que simbolizan o lo que significan las cabezas monumentales olmecas. Las esculturas poseen un estilo grandioso y sintético, y también un concepto visual del volumen que se podía distinguir de lejos, característica fundamental de la estatuaria al aire libre. Por eso las esculturas se colocaban alineadas a un eje en el centro de las plazas y en otros lugares importantes. De esta manera lo primero que llamaba la atención era la monumentalidad del volumen y después la calidad del detalle. Se ha dicho que en las cabezas colosales se notan rasgos de carácter individual, y hay quien piensa que se trata de retratos de personajes que por linaje o jerarquía debían de ser dignos de perpetuarse. Beatriz de la Fuente dice que son hombres sagrados, que revelan la presencia de antepasados e indicaban modelos cuya perfección daba un sentido al universo y a la vida humana. A causa de la fuerte acidez de los terrenos de la costa del Golfo, no se han conservado restos antropológicos que puedan mostrarnos el aspecto físico de los olmecas. El testimonio más importante que tenemos a este respecto son las esculturas. La mayoría de las obras olmecas representan a dos tipos de individuos. Uno, de baja estatura, de nariz chata y labios muy gruesos. Otro, alto, de rasgos finos y a menudo barbudo. Estos últimos aparecen en algunos altares, lápidas o estelas y en esculturas más tardías. Podríamos decir que los escultores olmecas representaban a las gentes de su tiempo en parte como ideal estético, dictado por motivaciones religiosas y en parte como realidad del ambiente en que vivían. Y así podemos ver que rasgos como la cabeza deformada, el rapado total o parcial del cabello, la nariz perforada, la mutilación dentaria, los ojos ligeramente oblicuos, la cabeza trapezoidal o como de niño recién nacido y la baja estatura expresan un concepto tradicional artístico que refleja en buena parte la apariencia física real de los olmecas.
Uno de los mejores ejemplos que tenemos para poder ver las características de la escultura olmeca es precisamente la que tenemos aquí, conocida como el luchador. En ella podemos ver la fuerza que le imprimió el escultor olmeca a la piedra para dar este movimiento que podemos apreciar tanto en los brazos como también en el cuerpo mismo. Por cierto que también podemos ver en esta figura las características físicas del hombre olmeca. En la cabeza se aprecia una clara deformación tubular erecta, tal como la vemos también en representaciones de los individuos del hombre en cerámica. Por cierto que la sociedad olmeca es la primera gran sociedad estratificada, compleja, que se da en Mesoamérica. Estaba constituida fundamentalmente por sacerdotes, como lo vemos en algunas de las esculturas, quizá por militares, como también se pueden ver en otras, y en general gobernando o controlando a toda una población campesina. Era un pueblo fundamentalmente agrícola, pero también de grandes artesanos, de grandes lapidarios, como hemos podido ver en repetidas ocasiones a través de la escultura olmeca. Alfonso Caso comparó a esta región con Mesopotamia. En ninguna otra parte de Mesoamérica ha podido beneficiarse la agricultura de tales riquezas de agua, pues a la de los ríos hay que agregar la lluvia, abundante en 2 temporadas. La tierra a lo largo de los ríos es fecundada por las inundaciones. La vegetación es tan densa y se recupera tan rápidamente que impuso a los agricultores un constante esfuerzo de desmonte. Sin duda, los olmecas dispusieron allí de tierras particularmente fértiles que se prestaban a una agricultura sin abono. Hay quien piensa que el maíz de las tierras altas llegó a un débil y que en las tierras olmecas se fortaleció para convertirse en pilar de su economía. El papel de la mujer entre los olmecas debió de ser reconocido e importante. Las esculturas que realizaron en su honor evocan hoy magnífica presencia. Aquí vemos a una mujer con faldilla y turbante. Sobresale de un nicho en forma de boca de jaguar que simboliza las entrañas de la tierra madre. A esta escultura se le conoce como la abuela. Representa a un ser vagamente femenino, arrodillado y con las manos a la altura del pecho, que sostiene una especie de caja rectangular. Esta escultura, con su típica boca olmeca, puede ser de las más antiguas de la venta. Covarrubias afirmaba que el arte olmeca se distingue por la simplicidad y el realismo de sus formas, por sus concepciones vigorosas y originales y por la presencia de un espíritu felino que constituye su elemento base. Esta obsesión por el jaguar, dictada por motivaciones religiosas, se nota en todas las manifestaciones estéticas, lo mismo en la cerámica que en la piedra.
Por su parte, Stirling apuntaba que el estilo olmeca es característico y fácilmente reconocible por su poderosa simplicidad. Cuando lo deseaba, el artista olmeca podía ser completamente realista, pero para obtener ciertos efectos usaba libremente los símbolos convencionales. Los olmecas fueron, evidentemente, los primeros mesoamericanos que erigieron estelas, altares, cabezas colosales, figuras sentadas, arrodilladas o de pie, sarcófagos, ofertorios cilíndricos y esferas de piedra. En la cerámica, sobre todo en las famosas caritas de niño, los olmecas lograron una perfección inaudita. Los olmecas también se empeñaron en lograr un pulimiento perfecto de las superficies de los jades, interrumpido ocasionalmente por delicadas líneas incisas para representar detalles del atavío, ornamentos, perfiles humanos, manos, glifos y los mismos motivos decorativos que están en las estatuillas y en algunos objetos de lujo. En los centros olmecas se han encontrado ofrendas de pequeñas hachas pulidas de jade, serpentina, diorita y esquisto. Hay figurillas, aretes, cuentas de collares, modelos de canoas en jade, máscaras y espejos cóncavos. Todo esto con una calidad artística que conmueve y fascina. Los olmecas desarrollaron la escultura en bulto y la escultura en alto y bajo relieve, combinando a menudo las dos técnicas. Mediante la primera, obtuvieron cabezas colosales, altares monolíticos con sacerdotes emergiendo de las entrañas de la tierra, cajas o sarcófagos, figuras de sacerdotes con máscaras del dios jaguar, además de otras obras extraordinarias por su perfección en el acabado y dentro de una tradición de gran vigor. Por otro lado, con la técnica del alto y bajo relieve, realizaron las losas o lápidas, estelas y petroglifos con escenas de acontecimientos dignos de perpetuarse, cajas, altares y otros objetos de gran calidad. Las esculturas más imponentes y grandiosas de los olmecas de la costa del Golfo son las cabezas colosales, que según Westein, fueron estructuradas y concebidas como bloques compactos, como una masa cúbico-geométrica en la que el contorno nunca se interrumpe. Estas esculturas tienen los ojos abiertos, la nariz chata y los labios gruesos. Están perfectamente acabadas, lo cual implica una mayor habilidad técnica y una escuela olmeca muy desarrollada. En las estelas se representan personajes ricamente ataviados o en movimiento. También hay escenas de la vida diaria. Los protagonistas casi siempre están vistos de perfil y descalzos. Se ven también tocados y ornamentos, ropajes, jeroglíficos y otros detalles. Esta es una de las pocas estelas donde el personaje se ve de frente. Está de pie con los brazos doblados sobre el pecho, que sostienen un bastón de mango curvo y lleva un alto tocado sobre la cabeza. Se le conoce como la estela 2 de la venta. Mide 3 metros y 14 centímetros y fue trabajada en alto y bajo relieve.
La estela 3 de la venta también fue tallada en basalto, mide 4 metros y 26 centímetros de altura. Representa a dos personajes principales. El del lado derecho es de complexión gruesa, empuña un bastón de mando en la mano derecha y tiene la cara destruida. El otro personaje es de rasgos finos, lleva un tocado muy elaborado y una barba postiza. Por sus diferencias físicas, se cree que es un dignatario extranjero que visita al jefe de la venta. La representación de infantes en la cultura olmeca es común. Lo vemos en ocasiones con los rasgos del jaguar en la cara, como por ejemplo en aquella magnífica escultura de las limas, en donde vemos al llamado Señor de las Limas con el niño en los brazos, y este tiene los rasgos del jaguar. Pero también en San Lorenzo Tenochtitlan podemos observar esta escultura que, aunque muy deteriorada, sin embargo, vemos a un personaje, quizá un sacerdote, que tiene entre sus manos a un niño. Podemos ver al infante con sus piernas en esta parte, cómo surge la mano del sacerdote que lo sostiene, viene el cuerpo aquí con el brazo del niño en esta posición y el rostro muy deteriorado en esta parte. El otro brazo también viene en esta posición atrás. ¿Qué simbolizaban estos niños en esta forma? Quizá era la dedicación de los niños a los dioses, quizá preámbulo de algún sacrificio. En realidad no lo sabemos con exactitud, pero lo que sí es de resaltar es la importancia de los niños en la cultura olmeca. La tierra es el útero materno de donde nacen los seres humanos. De abajo vienen los hombres nuevos. Por las cuevas salen para conocer al sol. En el altar número 5 de la venta vemos a una figura humana, sentada con las piernas cruzadas, que con los brazos extendidos al frente sostiene a un niño. En las caras laterales del altar hay figuras de adultos que también sostienen entre sus brazos a niños. Todo parece indicar que el hombre que sale del nicho es un sacerdote que presenta, saliendo de las entrañas de la tierra, al niño elegido para futuro chamán y de cuya educación se encargarán personas de prestigio en la profesión.
significar que el niño que presenta es el elegido para el sacrificio en honor de la tierra madre. Es muy difícil reconstruir la religión de los olmecas. El tema se continúa debatiendo entre los estudiosos y todos están de acuerdo solo en un punto. El jaguar es símbolo principal de la religión olmeca. Covarrubias, por ejemplo, lanza la hipótesis de que el jaguar representa antecesores totémicos de espíritus de la naturaleza, mientras Coe sugiere que este era la expresión de la línea real olmeca, descendiente de una mítica raza de hombres jaguar. Piñachán, por su parte, piensa que los primeros olmecas consideraban al jaguar como un animal totémico principal o como un sinónimo de la madre tierra y que lo vincularon al hombre a través del culto a los recién nacidos, preocupados de este modo por explicar los misterios de la fecundidad y el nacimiento. Por otra parte, en su simbología también estaba presente la serpiente acuática como símbolo del agua terrestre. De la fusión de ambos animales nació un monstruo sobrenatural en forma de serpiente jaguar que se volvió expresión del agua fertilizante que fecundaba la tierra, de la cual nacía la vegetación y el alimento del hombre, es decir, el maíz que era la misma vida. De este modo, el jaguar y la serpiente adquirieron una forma divina que explicaba los misterios de la fecundidad y del nacimiento de los seres humanos. En esta escultura se reconoce la fascinación que los olmecas deben haber tenido por el movimiento del cosmos. Aprendieron mucho de las leyes naturales al grado de inventar su propia escritura, su numeración y su calendario. En este monumento vemos a un personaje que tiene el brazo extendido y sostiene una especie de bandera, unos caracteres o símbolos colocados verticalmente y la huella de un pie humano que podría significar caminar, marchar, y nos permiten suponer que estamos viendo un ejemplo de su escritura. En la llamada estatuilla de Tuxtla se representa a un personaje con máscara de pato. Al frente tiene una inscripción calendárica que se remonta al año 162 después de Cristo. Hay quien piensa que gente maya las grabó posteriormente, pero el hecho de que ninguno de los jeroglíficos sea maya nos permite pensar que se trata de una verdadera aportación de los olmecas al final de su cultura. Dentro del tema de la religión, podemos incluir conocimientos laicos, que en la sociedad olmeca fueron considerados como expresiones religiosas. Quizás su logro más notable sea el llamado calendario de la cuenta larga, inventado en el área olmeca. Este calendario permitió que el hombre mesoamericano acordara a los dioses agrarios, considerados como los portadores del tiempo cronológico, con la siembra, la cosecha, etc. En otras palabras, el calendario aseguraba la garantía del favor divino en la programación del año agrícola del que dependía su vida. Pero, ¿fueron verdaderamente los olmecas los inventores del calendario? Parece ser que sí,
aunque solo poseemos 2 hallazgos, en los que está registrado este calendario. Ambos tienen el carácter estilístico olmeca y llevan grabada una fecha de la cuenta larga, escrita con puntos y barras, es decir, a la manera maya, pero con el glifo introductor diferente a los correspondientes signos mayas. Este es el monumento 19 de la venta. Se puede ver a un personaje sentado en las ondulaciones de una serpiente de cascabel, con las piernas y el brazo derecho extendidos hacia el frente, llevando una especie de bolsa de copal en la mano. La serpiente está erguida y desafiante. Su cabeza, de perfil, tiene las fauces abiertas. Se pueden ver las encías y los colmillos, las cejas aserradas como flamas, mientras que de la nariz sale una especie de cresta que corre sobre las cejas. El doctor Peñachán piensa que el personaje puede ser un sacerdote de la deidad del agua, concebida como una serpiente de cascabel, y dice que aquí aparece un nuevo concepto religioso de los olmecas, relacionado con la tierra y con el agua. El agua ya no sería la serpiente acuática, sino la serpiente terrestre de cascabel. En síntesis, el sacerdote vendría a ser el símbolo del poder de hacer la lluvia o el agua celeste, y la serpiente el símbolo de ese poder mágico. Piensa también que la aparición de la serpiente de cascabel podría indicar un cambio en los símbolos del agua que fertiliza la tierra y tal vez una revolución en las prácticas del culto religioso. El dios jaguar pudo desdoblarse en deidades de la tierra, la fertilidad, la vegetación y el maíz, mientras que la serpiente de cascabel y las serpientes pájaros comenzaron a simbolizar la lluvia o agua celeste. La arqueología ha logrado penetrar en diversos aspectos del mundo olmeca. Sin embargo, es mucho lo que aún falta por investigar. Aspectos cronológicos, la presencia de las características olmecas en muchas áreas de Mesoamérica, en fin, aspectos todos que nos van a ayudar a comprender lo que fue esta sociedad. En lo que no nos cabe duda es precisamente en que es la primer gran sociedad estratificada, la primer sociedad que va a marcar toda una serie de elementos, toda una serie de precedentes que vamos a ver posteriormente desarrollados en las múltiples manifestaciones del mundo mesoamericano. En la venta se nos revela un estilo que refleja a una sociedad dinámica,
inquieta y probablemente sujeta a presiones externas que la influyeron, acaso acelerando los cambios y las innovaciones. La cultura se fue modificando, se transformaron los principios que la regían y llegaron inclusive a caducar porque se gastaron, perdiendo su sentido original y por lo tanto su efectividad. Estos principios fueron, con el tiempo, sustituidos por otros nuevos, y dentro de un proceso natural de renovación, la cultura olmeca dejó de ser tal y se convirtió en otra, en muchas otras culturas que habían de prosperar en Mesoamérica siglos más tarde, y en las cuales siempre se mantuvo viva la semilla sagrada y civilizadora que los olmecas habían sembrado. Alrededor del año 500 a.C., la civilización olmeca se desintegró. Esto llevó a la transformación de algunos lugares y a la integración de otros con las nuevas culturas que se estaban formando y que habrían de dar origen a otras civilizaciones. Sin embargo, la presencia olmeca no desaparecería jamás del mundo mesoamericano, ya que todas las religiones tuvieron siempre en el fondo la idea del culto a la tierra, al jaguar, a la lluvia, a la serpiente y al recuerdo de los antepasados. Otras contribuciones de la civilización olmeca fue la distinción social que se hacía en las sepulturas de personajes importantes, el juego de pelota, los sacrificios humanos y el tallado de las piedras semipreciosas. Pero sobre todo, debemos recordar que a ello se debe la primera elaboración de la escritura jeroglífica, de la numeración y del calendario en Mesoamérica. Mientras los olmecas declinaban y desaparecían, otros grupos humanos ya habían adoptado sus extraordinarias habilidades técnicas y conocimientos intelectuales, creando estilos arquitectónicos, escultóricos y cerámicos propios. Por eso, podemos concluir que los herederos de los olmecas, o sea, los mayas, los zapotecas, los pueblos del centro de Veracruz y los constructores de Teotihuacán, no fueron inferiores a sus predecesores y maestros.